Vamos a hablar ahorita en esta parte sobre qué es la epigenética, porque la epigenética, que yo espero que ya sea una palabra que le suene de muchos lados, tiene la capacidad de influenciar cómo nuestros genes se expresan o no se expresan, dependiendo de algunos factores ambientales que van a estar influyendo en ellos. Este término de epigenética está remontado hacia un científico llamado Waddington en los años 1930. Esto se asocia a cambios en la expresión genética que ocurren independientemente de que cambie la secuencia. Por ejemplo, una persona que tiene síndrome de Down tiene una modificación genética. Una persona que tiene un síndrome de Turner también tiene una modificación en su secuencia genética. Hay una deleción, hay una inserción, hay una mutación. Hay algo en esa secuencia que cambió y por lo tanto el gen no se pudo expresar correctamente. Hubo un cromosoma de más, hubo algunas características que estaban alteradas. Sin embargo, esta parte epigenética no implica una modificación en la secuencia. Ambos genes, los genes heredados tanto por el padre como por la madre, están bien, están de forma correcta. Lo único que vamos a ver aquí es si se expresan o no, ¿vale? Entonces, esta expresión o no quiere decir que, por ejemplo, yo podría tener, si toda mi familia ha sido diabética, yo podría tener la predisposición a desarrollar diabetes. En el caso de los miRNAs, que les decía que son este tipo de RNA chiquititos que no codifican para una proteína, tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el miRNA 375, cuando está incrementado, se asocia con hiperglucemia, con disminución de las células beta y con disminución de la secreción de insulina. Hay otros miRNA que se llaman 495, 218. Normalmente tienen esos números porque conforme se van descubriendo, simplemente se les van asignando. Y esta está implicada en el desarrollo pancreático. Estos dos miRNAs están en ese desarrollo de esas células que se van creando, que si vamos a tener 90% de células beta o solamente el 70 o solamente el 50, cuánto porcentaje vamos a tener, tiene que ver con estos dos miRNA. Y cuando se van modificando ya en la etapa adulta, lo que nos pueden llevar es al desarrollo de cáncer. Tenemos también un MIR-221 que está asociado a la diabetes gestacional. ¿Qué tanto tenemos? Perdón, este miRNA es inversamente proporcional a la concentración de glucosa. Es decir, entre más abajo lo tengamos, más arriba va a estar nuestra glucosa. Entre más arriba tengamos el miRNA. ¿Cómo lo hace? Vámonos al interior de un hepatocito. Tenemos el glucagón, tenemos un receptor para este glucagón. Entonces vamos a ver que este receptor es un tipo de receptor una proteína, acoplado a una proteína G. Esto mueve AMP cíclico. Ya se acordarán, el AMP cíclico mueve calcio. Entonces esto va a ir moviendo diferentes enzimas que tienen que ver, por ejemplo, con la glucogenólisis para romper glucógeno y entonces de este glucógeno sacar glucosa, o bien de los lípidos y los aminoácidos meterlos también a las vías metabólicas necesarias. Entonces en esta imagen lo que observamos es la distribución de las células alfa, que están marcadas aquí en color verde y secretan glucagón, las células beta que secretan insulina y están marcadas aquí en color azul, las células delta que van a estar secretando somatostatina en esta parte de aquí, y en cada una de las imágenes tenemos a las células que van a secretar grelina y, como ya les había mencionado, no colocalizan con otras células. Entonces una célula solamente va a estar sintetizando una hormona y no va a ser capaz de sintetizar más de una de ellas. Nos vamos a centrar en esta diapositiva en dos, en la célula alfa y en la célula beta, y en dos condiciones. Primero abajo tenemos baja glucosa. Imagínense que estamos en ayuno. En ayuno, ¿cómo es la cantidad de glucosa? Es baja. ¿Qué sucede? Con una cantidad de glucosa baja, esta puede entrar a la célula alfa y entonces promover la secreción de glucagón. En la célula beta, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Este glucagón
mantiene inhibida la secreción de la célula beta, porque no la necesitamos en este momento. Tenemos la glucosa baja, entonces no necesitamos que llegue la insulina y nos la baje más. Por lo tanto, la célula alfa le dice a la célula beta, oye, no saques nada. En este momento no necesito que bajes la glucosa, ya está suficientemente baja. Yo ahorita la voy a subir, ¿vale? ¿Y qué sucede cuando sube la glucosa? Cuando comemos, por ejemplo, o cuando comemos, lo que va a suceder es que este transportador de glucosa se va a abrir en las células beta. En el caso, por ejemplo, de las sulfonilureas, tenemos compuestos como la tolbutamida, la glibenclamida y la glimepirida, que encontramos en presentaciones como Glucoven, presentaciones comerciales, no estoy haciendo comercial de nada, simplemente es como para que lo asocien a algo que tal vez conocen más, o algunas presentaciones que contienen, por ejemplo, metformina. Este conjunto, la metformina, no sé si lo conocen, tal vez lo van a hablar un poquito más adelante con el doctor Víctor cuando hablen sobre diabetes. ¿Quiénes son los efectores? Porque yo solo les digo, cada uno secreta cosas y eso modifica el metabolismo. Ajá, pero ¿quién es? ¿Quién es? O sea, ponle un nombre y ponle un apellido si puedes. Bueno, en el caso del intestino delgado, pues dos ya les sonarán. GLP, ya les he venido hablando de él, péptido similar al glucagón. GIP, péptido insulinotrópico dependiente. La grelina, que no solamente secretamos en el páncreas, también la secretamos en el intestino. Galanina. Todos estos van a estar modificando las secreciones del páncreas. La parte también del microbioma es muy importante, también regula las secreciones pancreáticas. GLP-1 y los ácidos biliares provenientes de por aquí, la osteocalcina, la leptina, la adiponectina dependientes del adiposo, moléculas proinflamatorias provenientes de células del sistema inmune, todos los neurotransmisores de los que ya hablamos, moléculas inflamatorias o antiinflamatorias provenientes también del músculo. Es una comunicación constante de prácticamente todo el cuerpo para que sepa cómo actuar, ¿vale? Cómo actuar el islote y en qué momentos modificar la secreción de insulina y en qué momentos detenerla. Sobre todo es lo que más he estudiado. Hay poco estudiado, por ejemplo, sobre la modificación de la grelina con todos estos activadores, sobre la modificación de la somatostatina, por ejemplo, pero sí hay mucho sobre glucagón e insulina, es sobre lo que más hay. Aquí, por ejemplo, tenemos en específico un péptido que es el GLP-1 y cómo este GLP-1 promueve estas. En estos procesos adaptativos fisiológicos, que vimos puede ser el embarazo o en este caso que estamos abordando el envejecimiento, el islote tiene que pasar a incrementar sus células beta idealmente, y esto lo puede hacer por diferentes mecanismos. Puede hacer hipertrofia, es decir, estas células beta van a crecer. Puede hacer neogénesis, es decir, de células madre hacer nuevas células beta directamente. Puede hacer proliferación de estas células beta a hacer más células beta, o bien puede hacer transdiferenciación. Esta transdiferenciación, se han hecho muchos estudios en diferentes tipos de modelos, ya sea desde modelos murinos, estos todos son ratones, pero también tengo una tabla de humanos, en los que observamos que el tipo de ejercicio, sobre todo de resistencia, de nado, los que corren, todos estos lo que ocasionan es tener efectos positivos en el manejo de la glucosa. ¿Por qué? Porque había algunos, por ejemplo, que eran sanos y la sensibilidad de insulina mejora. Había algunos que tenían hiperinsulinemia y esa hiperinsulinemia se corrige, ya no es necesaria. Había algunos que tenían obesidad paterna, tenían algunas otras alteraciones.
obesidad inducida por dietas altas en lípidos, prediabetes o incluso diabetes de tipo 1, que es muchas veces la que se induce en los animales. Y en todas ellas la secreción de insulina mejora, el manejo de los carbohidratos mejora y el propio peso y las características fisiológicas de los animales están en mejores condiciones. Esto, les decía, ya se observaba desde los modelos animales, pero también se han hecho bastantes estudios ya desde hace un montón de años en humanos, en donde aquí también lo que observan es ejercicio aeróbico, lo que les decía, bicicleta,